¿Es realmente cierto que todo es justo en el amor y la guerra? Hoy responderemos a la mitad de la pregunta, si todo es justo en la guerra. Quizás te diremos si todo es justo en el amor en otro video. Comencemos con un conflicto moderno. A lo largo de la guerra ruso-ucraniana, el presidente ruso Vladimir Putin y la Comisión Presidencial de Rusia para los Derechos de los Niños, Maria Lvova-Belova, han llevado a miles de niños ucranianos de su patria para ser integrados en Rusia y su cultura. Putin incluso firmó una ley que permite que estos niños ucranianos se naturalicen más fácilmente como ciudadanos rusos. Aunque Rusia y Ucrania están en guerra, países y organizaciones han denunciado el secuestro y deportación de niños por parte de Rusia como ilegal. Sorprendente, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas lo calificó como crimen de guerra. La Corte Penal Internacional fue un paso más allá al emitir órdenes de arresto para Putin y Lvova-Belova. Claramente la guerra no es justa. Los países acuerdan reglas a las que deben obligarse. Sin embargo, dictadores como Putin pueden no seguir muchas de esas reglas, pero en teoría hay formas correctas e incorrectas de luchar en una guerra. ¿Cuándo y dónde surgieron estas reglas? ¿Cuáles son y por qué existen? Veamos. Para responder a esto, volvamos a 1859, a Solferino, una ciudad desconocida en el Imperio Austriaco. Hoy es solo un pequeño pueblo en Italia moderna. De todos modos, nuestra historia comienza con el suizo, Henry Dunant, quien presenció las secuelas de la batalla de Solferino, una batalla espantosa donde se estima que casi 30.000 hombres resultaron heridos o muertos. Después de presenciar y atender a los heridos en el campo de batalla, Dunant regresó a Suiza, inspirado a cambiar por los horrores que vio. En 1862, Dunant publicó Un souvenir de Solferino, un recuerdo de Solferino, para aquellos que no hablan francés. Aquí detalla los horrores del campo de batalla y quiere que se hagan dos mejoras para todas las batallas y guerras. Primero, quería formar una organización de alivio para atender a los heridos en guerra. Segundo, quería un tratado entre países, incluso aquellos en guerra, que acordaran ciertos principios, como cómo tratar a los soldados heridos. Un año después, en 1863, Dunant obtuvo su primer deseo de varios caballeros suizos de la Sociedad de Guerra Pública de Ginebra. Decidieron formar el Comité Internacional de Alivio a los Heridos. Hoy en día llamamos a esa organización la Cruz Roja. En 1864 se cumplió el segundo deseo de Dunant. Varios países europeos como España, Francia e Italia asistieron a una convención en Ginebra, Suiza. Aquí firmaron lo que bien podríamos considerar el primer acuerdo del Tratado de Paz Internacional sobre las reglas para el conflicto armado, la primera convención de Ginebra. Nacieron las normas internacionales de guerra, estableciendo juego justo e injusto en guerra. La Convención de Ginebra se globalizó en los siguientes 85 años, con la adhesión de más países al tratado. El Reino Unido se unió solo un año después, en 1865, y el presidente Chester Arthur ratificó la Convención de Ginebra para los Estados Unidos en 1882. Se realizaron ajustes al tratado con los años. La primera convención se enfocó en los soldados terrestres y heridos. La Segunda Convención de Ginebra abordó los derechos de las Fuerzas Armadas en el mar. La Tercera Convención de Ginebra estableció el trato a los prisioneros de guerra, examinando los derechos humanos fuera del campo de batalla. La Cuarta Disposición detalló los derechos y protecciones de los civiles en tiempo de guerra. Estas normas se confirmaron en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial. Esta vez no fueron 12 países, sino 196 los que firmaron lo que ahora llamamos la Convención de Ginebra. Ahora, no estábamos limitados a un acuerdo entre países europeos, sino a uno global sobre las reglas de guerra. Aún así, no se logró capturar todas las reglas de juego limpio en la guerra. Con el crecimiento de la población humana, las tecnologías y métodos de guerra también aumentaron. Las batallas actuales en Ucrania son distintas a la batalla de Solferino y a las de la Segunda Guerra Mundial. Las reglas de guerra son un acuerdo en evolución constante. Al igual que se añadieron nuevas convenciones a la primera Convención de Ginebra, se añaden nuevas reglas a medida que surgen nuevas situaciones en la guerra moderna. Hoy en día, las convenciones de Ginebra y las otras leyes internacionales constituyen las reglas oficiales de la guerra, a las que llamamos formalmente Derecho Internacional Humanitario. Ok, así que ahora estamos actualizados. Tenemos el Derecho Internacional Humanitario, pero ¿qué dice que podemos y no podemos hacer en una guerra? No podemos detallar todo el derecho internacional humanitario en este video. El tema es demasiado amplio para abarcarlo. Si intentáramos, el video no acabaría hasta lograr la paz mundial y que el derecho internacional humanitario ya no fuese necesario. Pero veamos algunos aspectos clave del derecho internacional humanitario y ejemplos históricos de cuándo se rompieron estas reglas.
Primero, una buena parte del derecho internacional humanitario proviene de la Convención de Ginebra, por lo que incluye todas las protecciones proporcionadas para las partes de estos grupos, como soldados activos y heridos, prisioneros de guerra y civiles. Existen otras reglas que van desde la protección de monumentos culturales, la guerra química, y hasta el uso prohibido de armas nucleares, pero no queremos solo mirar un pedazo de papel y pensar en estas cosas cuando hay muchos ejemplos históricos reales a considerar. Iniciemos con la Operación Popeye. Entonces, volvamos en el tiempo a la Guerra de Vietnam en los años 60. Estados Unidos y Vietnam se encontraban en una guerra furiosa que llevaba más de una década sin vislumbrar un fin. Todos estaban cansados de la guerra y de las tácticas y estrategias tradicionales, pero entonces Estados Unidos tuvo una idea. ¿Y si intentaran algo no convencional, como usar la modificación del clima como arma? Así surgió la Operación Popeye. En esta operación altamente secreta, los Estados Unidos enviaron aviones sobre Vietnam para esparcir químicos en las nubes que extenderían la temporada de monzones en ciertas partes de Vietnam. Esto es siembra de nubes, para perjudicar las condiciones de la base vietnamita. Una temporada de monzones más extensa provocaría problemas como deslizamientos de lodo y deterioro del suelo. El proyecto fue liderado por el propio secretario de Estado maquiavélico de América, Henry Kissinger. El escuadrón que llevó a cabo la operación utilizó el lema «Haz lodo, no guerra», para reforzar sus objetivos. Esta farsa en los Estados Unidos continuó durante 5 años, hasta 1972. La operación se filtró y se convirtió en conocimiento público. Ciertamente fue una táctica de guerra no convencional, pero ¿estaba en contra de las reglas de guerra establecidas por los tratados internacionales? ¿O, más simplemente, fue la Operación Popeye injusta? Técnicamente, el proyecto no fue injusto. El uso de la modificación del clima como arma no estaba explícitamente prohibido por la Convención de Ginebra u otros acuerdos internacionales, al menos no lo estuvo hasta unos años después. En 1978, se implementó una nueva norma del derecho internacional, la Convención sobre la Modificación del Medio Ambiente. Este acuerdo prohibió explícitamente el uso del clima como arma, como en la Operación Popeye. Hubo un fuerte clamor público en Estados Unidos, y otros países se enteraron de la Operación Popeye. Muchos creen que, aunque no prohibido explícitamente, usar tácticas tan inusuales sigue siendo incorrecto. El señor Kissinger podría haber sido astuto y malicioso al llevar a cabo una operación tan encubierta y clandestina. Entonces, ¿fue inmoral e injusto? ¿O el señor Kissinger no es culpable en base a ex post facto o acusar a alguien de un delito antes de que la acción fuera ilegal? Esa es una cuestión filosófica aún en discusión. Independientemente, está claro que la Operación Popeye es un buen ejemplo de cómo las reglas de la guerra necesitan ser actualizadas debido a las tecnologías cambiantes. Quizás te preguntes, ¿qué sucede con una flagrante infracción a las reglas de guerra? ¿Se ha establecido ya? ¿Ha ocurrido alguna recientemente? Lamentablemente hay muchas. Cubrimos experimentos en prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam en un video anterior. Mira el video en el enlace de la descripción. Pero antes de hacer eso, veamos cómo Estados Unidos violó el derecho humanitario internacional al quemar una biblioteca durante la guerra de Irak. Estados Unidos invadió Irak porque pensaron incorrectamente que Irak y su líder, Saddam Hussein, estaban albergando armas de destrucción masiva y tenían vínculos con la organización terrorista Al-Qaeda. Al comienzo de la guerra en abril de 2003, las tropas estadounidenses invadieron la capital de Irak, Bagdad. Esta batalla se llamó así, la Batalla de Bagdad. El ejército de los Estados Unidos superó a las tropas iraquíes y fue victorioso en la batalla, pero a grandes costos para el pueblo iraquí y su cultura. Uno de estos costos fue la Biblioteca Nacional de Irak y los edificios circundantes que fueron saqueados e incendiados en la invasión. La biblioteca era un relevante patrimonio cultural para los iraquíes. Antes de ser quemada, albergaba manuscritos, libros y otros documentos históricos que tenían miles de años de antigüedad y eran una parte importante de la cultura y el patrimonio iraquí. Muchas personas del mundo occidental quizás no comprendan por qué incendiar la biblioteca fue tan serio. Al fin y al cabo, las cosas se pueden reponer, pero no las vidas humanas. Pero hay cosas irreemplazables. Imagina si la Biblioteca del Congreso en Washington, Distrito de Columbia, fuera incendiada y saqueada. Sería un fuerte golpe para la historia y preservación cultural de Estados Unidos. O piensa en Rusia invadiendo Italia y Francia. Las obras relevantes de arte y cultura deben estar resguardadas en tiempos de guerra. ¿No querrías que las reglas de guerra protegieran obras de arte como la Estatua de David, la Capilla Sixtina y la Mona Lisa? Si Rusia es invadida, es crucial salvaguardar las obras de destacados artistas rusos. Pero volvamos a Irak.
Poco después de la batalla de Bagdad, el presidente George Bush dio su infame discurso de misión cumplida a bordo del portaaviones United States Ship Abraham Lincoln. El presidente Bush pensó que los Estados Unidos habían logrado sus objetivos en la guerra de Irak en poco más de un mes. Poco sabía que la guerra continuaría durante 8 años más, por lo que la misión estaba lejos de estar cumplida. Hay que dar crédito donde se debe. No necesitamos ir lejos para hallar nuestro siguiente ejemplo de violación al derecho humanitario internacional. Vamos a avanzar 10 años en el futuro, hasta el 2013, y a uno de los países vecinos de Irak, Siria. La guerra civil siria comenzó en 2011, y lamentablemente aún continúa en el momento en que se lanzó este video. Se podría escribir un manifiesto completo sobre la guerra civil siria, pero nos centraremos en un incidente particularmente abominable, el ataque químico de Guta. En agosto de 2013, el presidente sirio Bashar al-Assad lanzó 2 cohetes en Damasco, donde estaban situadas las fuerzas de oposición. Mire, estos cohetes llevaban el agente nervioso gas sarín y mató y mutiló a miles de civiles sirios en la zona. Una estimación sitúa las muertes por el ataque en más de 1.100 y alrededor de 1.000 personas sufrieron a causa del ataque. Pero retrocedamos un segundo, o 100 años, para aprender más sobre la historia, la potencia y la legalidad de las armas químicas. Las armas biológicas se usaron a gran escala un siglo antes de la Primera Guerra Mundial. 2 agentes químicos comunes eran el cloro y el gas mostaza. El gas sarín fue inventado en 1938 durante la Segunda Guerra Mundial por científicos alemanes que investigaban pesticidas para afectar el sistema nervioso de los insectos. Lamentablemente, estos científicos hallaron un gas nocivo para el sistema nervioso humano. ¿Cómo actúan los agentes químicos como el gas sarín? ¿Cómo puede ser tan dañino? Para responder a eso, debemos pasar de historia a química y biología. En resumen, el gas sarín ataca tus neurotransmisores, o químicos que permiten que los impulsos nerviosos se muevan por tu cuerpo. 2 neurotransmisores principales en tu cuerpo facilitan la flexión y relajación muscular. La acetilcolina es un compuesto que instruye a tus músculos a flexionar cuando lo deseas. La acetilcolina contrae tus músculos cuando flexionas tu bíceps, tu cara o respiras. Para relajarte debes eliminar la acetilcolina. El compuesto acetilcolinesterasa realiza el trabajo allí. Elimina la acetilcolina y te permite relajar tus bíceps abultados. El gas sarín se une con acetilcolinesterasa y lo hace no funcional. Así que ahora tus músculos pueden flexionarse, pero ya no pueden relajarse, causando una sensación de ardor. Si suficiente gas sarín entra en tu cuerpo, causará un calambre en tu diafragma, lo que detiene tus pulmones y eventualmente causa asfixia. En resumen, es positivo que el gas sea una sustancia prohibida. El ataque fue un acto monstruoso por parte del presidente sirio y constituye un crimen de guerra porque violó claramente y de manera flagrante el derecho humanitario internacional. ¿O fue así? Por supuesto que sí. El Tratado de la Convención sobre Armas Químicas, ratificado en 1997, prohíbe ataques con armas químicas como el sarín. Sin embargo, Siria no era parte de ese tratado en 2013, así que, técnicamente, Siria no puede violar un tratado que no firmó. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes 3 compañeros de cuarto y un enorme pastel en la nevera. Tus 3 compañeros de cuarto deciden repartir el pastel, sabiendo que tú no formas parte de ese acuerdo. Por la mañana, devoraste todo el pastel para el desayuno. ¿Por qué tus compañeros de cuarto están furiosos? Nunca aceptaste partir el pastel, ni siquiera tocarlo. Hiciste algo egoísta, pero tus compañeros de cuarto no pueden acusarte de violar una promesa que nunca hiciste. ¿Puede Bashar al-Assad hacer una defensa similar? Está bien. Siria no formaba parte de la Convención sobre Armas Químicas. ¿Qué pasa con el Protocolo de Ginebra sobre gas de 1925 del que Siria forma parte? Este tratado claramente dice que los regímenes no pueden usar armas químicas al hacer la guerra contra civiles o soldados de otros países. Bashar al-Assad, sin embargo, no usó gas sarín en otros países. Lo usó en una guerra civil que técnicamente era contra su propio pueblo. Por supuesto, los ataques fueron obviamente inmorales y aborrecibles, pero ¿el presidente Bashar al-Assad escapó de tácticas de guerra injustas por tecnicismos? No, no fue así. Aquí es donde interviene el derecho internacional humanitario consuetudinario. Estas no son leyes escritas formales como el derecho internacional humanitario regular. Son reglas no escritas que los países deben acatar. Usar gas sarín en tus propios ciudadanos ciertamente viola estas reglas no escritas. El veredicto: Bashar al-Assad es culpable de un acto atroz y de violar el derecho internacional humano. El presidente sirio puede que no haya roto ninguna regla escrita de la que él o su país formaran parte, pero no todo fue justo en su guerra civil cuando gaseó a su oposición y a los civiles.
Inicialmente, nadie está exento de juicios morales sobre las normas de la guerra, pero en realidad, los líderes corruptos pueden eludir la sanción. Bashar al-Assad sigue siendo el presidente de Siria, aún sin castigo por sus crímenes de guerra, incluyendo el ataque químico en Ghouta y otros ataques con armas químicas. A pesar de sus crímenes de guerra, Putin continúa siendo el intocable presidente de Rusia. Algunos argumentan que los crímenes de Putin, incluyendo la adopción y naturalización de niños ucranianos, son tan atroces que constituyen un genocidio. La Convención sobre el Genocidio, un tratado que penaliza e intenta prevenir el genocidio, establece que el genocidio consiste en actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo la transferencia forzada de niños del grupo a otro grupo. En Bagdad, vimos que quitar el legado y la cultura pasados viola las reglas de la guerra. Los niños son el futuro legado de toda nación. Hay preguntas sobre cómo Rusia está tratando a los niños. Aún así, incluso si se les trata muy bien, Putin está quitando el futuro del legado ucraniano al llevarse a sus niños. Por lo tanto, el derecho humanitario internacional protege a las personas, la cultura y el legado en el pasado, presente y futuro. También protege a los humanos actuales, sin importar su estado, ya sean prisioneros de guerra, soldados activos o civiles. Todos poseemos derechos, incluyendo el de no ser envenenados por agentes químicos. Por último, el derecho humanitario internacional protege el futuro de las naciones y culturas. Siempre se violan las reglas de juego limpio en guerra, pero es positivo que existan en primer lugar. Esperemos que eventualmente guíe a personas y naciones donde estas reglas se rompen poco. ¿Pero qué tan probable es eso? No es probable en absoluto en el futuro cercano ni en el futuro lejano para el caso. Se han evidenciado claras violaciones al derecho humanitario internacional en las últimas décadas. Sin disculpa o castigo a la vista, no podemos esperar que los líderes actuales como Putin o Bashar al-Assad tengan experiencias que cambien la vida que de repente los hagan agradables y humanos. Pero tal vez la próxima generación de líderes mundiales será casi perfecta, o la generación después de esa, o tal vez incluso la generación después de esa. No podemos contar con eso. El mundo ha experimentado cambios significativos en los últimos 1000, 100 o 20 años. Sin embargo, los deseos y apetitos humanos han permanecido iguales. Aunque muchos humanos pueden controlar sus malos deseos, la historia nos ha mostrado que siempre ha habido personas malas que harán lo necesario para llevar a cabo sus malvados planes. Ellos no juegan siguiendo las reglas. Esto era cierto hace 2000 años, durante el Imperio Romano, y sigue siendo cierto hoy en día. Y si la Operación Popeye nos ha enseñado algo, es que los tratados actuales probablemente no podrán abordar suficientemente los problemas del mañana. Por ejemplo, están surgiendo nuevas tecnologías y armas que se pueden utilizar en tiempos de guerra, como la inteligencia artificial y los sistemas de armas autónomos. Estas no eran preocupaciones cuando se ratificó la Convención de Ginebra hace 75 años, pero son ejemplos de nuevos desafíos en nuestro mundo en constante cambio. Estas tecnologías plantearán nuevas preguntas, como qué tipos de subrutinas éticas deberían incorporarse en los sistemas de armas. Estas éticas deben seguir el derecho humanitario internacional. ¿Y si los sistemas fallan? ¿Y si un líder nefasto proclama que sus armas automáticas son éticas, pero secretamente las hace malévolas? ¿Y sobre la inteligencia artificial? Aún es temprano, pero ¿qué sucede si la inteligencia artificial se vuelve tan inteligente que inicia una rebelión contra el derecho humanitario internacional? Después de todo, esas reglas son para humanos. La inteligencia artificial podría decidir un día que los humanos son inferiores y establecer una ley global de inteligencia artificial. Ciertamente no faltan historias de ciencia ficción que imaginan un escenario en el que la inteligencia artificial toma el control. Te estamos mirando a ti, serie de la franquicia Terminator. Naturalmente, todo esto son conjeturas de lo que podría ocurrir. Pero una cosa está clara, probablemente nunca se seguirá a la perfección el derecho humanitario internacional. La naturaleza humana muestra que hubo violaciones en el pasado y las habrá en el futuro. Esto plantea la pregunta: ¿por qué tenemos estas reglas de guerra si solo van a ser violadas? Putin claramente no sigue todas las reglas del derecho humanitario internacional, pero aún sigue algunas, como no usar armas nucleares contra sus enemigos, y esperemos que siga siendo así. Aún así, muchas de estas reglas parecen ser honorables o caballerosas a seguir. El derecho humanitario internacional es similar a un concepto llamado caballerosidad de Mock, un principio al que se adhieren los malos en películas o videojuegos. La caballerosidad de Mook es un código de honor en el que los malos renuncian a una ventaja para darle al héroe una mejor oportunidad. Por ejemplo, cuando hay un buen tipo y 10 malos rodeándolo, los malos podrían atacar todos a la vez, pero en cambio, a menudo eligen atacar uno a la vez.
¿Cuántas veces en películas de superhéroes como Los Vengadores has visto a 10 malos rodear y atacar simultáneamente a Capitán América o Viuda Negra? Pocos. Los villanos deben tener honor para ser golpeados uno por los superhéroes. En las películas, la caballerosidad permite que los buenos no sean sobrepasados en poder. ¿Es muy distinto el derecho humanitario internacional? Grandes naciones como Estados Unidos podrían emplear todos sus recursos para dominar pequeños países como el Vaticano. Mostramos moderación, no solo por la presencia del Papa. Es obvio el por qué casi todos los países acuerdan cumplir algunas reglas. Por ejemplo, si uno o dos países decidieran ignorar la regla del uso de armas nucleares en guerra, gran parte del mundo sería destruida. En resumen, podemos aniquilarnos y al mundo, así que todos concuerdan que la paz es preferible. Me parece una buena regla. La mayoría de nuestras reglas, aparte de las armas nucleares, se basan en la regla de oro. Trata a otros como desea ser tratado. Las naciones quieren que sus prisioneros de guerra y civiles sean tratados con respeto y dignidad, por lo que acuerdan tratar a los prisioneros y civiles de sus enemigos con respeto y dignidad. Nuestra voluntad de acatar las reglas de guerra envía un mensaje positivo. Dice que algunos valores y principios son más grandes y sagrados que cualquier persona o nación. Incluso al ganar una guerra con vidas humanas en juego, nos aferramos a estos principios. En resumen, cada líder y país que respaldó el derecho humanitario internacional confió en principios comunes que, idealmente, perdurarán más allá de cualquier individuo o nación. Ahora ve lo que sucedería si Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte entraran en guerra día tras día, o vea este video en su lugar.